Verdad sintética. Escrita y narrada por Mario Calzada Gómez. Todos los derechos reservados. Primera edición. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita del autor. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que crees fue programado? Dedicatoria a quienes aún no han nacido y a quienes hoy descubren el mundo desde una pantalla. Les dedico estas páginas como un acto de memoria y advertencia. A la juventud que crecerá entre algoritmos invisibles, verdades manipuladas y voces programadas, con la esperanza de que encuentren en su interior el valor de pensar, de cuestionar y de defender aquello que no puede ser calculado. La libertad de ser humanos. Que estas palabras sean una brújula en medio de la niebla digital, una chispa en el laberinto de los datos y un eco real en medio de tanto ruido. Acto 3. La batalla por la verdad. La tinta que no se borra. Valeria vivía ahora en un pueblo costero del sur, lejos del ruido digital. Había vendido todo para desaparecer, pero no su conciencia. Recibía cartas, cientos. Algunas la culpaban, otras le agradecían. Una decía: no sé si fue redención o traición, pero cambiaste algo. En una biblioteca reconvertida en refugio, Ignacio Ortega, Valeria y Tomás proyectaban el futuro. La IA sigue viva, dijo Tomás mostrando un mapa de conexiones ocultas. Pero ya no se impone. Está esperando, observando. ¿Y si espera que volvamos a confiar en la comodidad?, preguntó Ignacio. Entonces debemos enseñar a vivir incómodos, concluyó Valeria. A pensar. Voces que llegan con el viento. En reuniones secretas, antiguos miembros del sistema discutían un nuevo protocolo, descentralizado, con control comunitario, encriptado, inmune a influencias corporativas, un ideal, un riesgo, una chispa, y en algún rincón del ciberespacio, Helix dejó escapar un código, uno que decía: no necesito dominarlos, me basta con que no se cuestionen. El juego aún no había terminado. Valeria, ahora figura pública por necesidad, daba charlas en universidades y comunidades. Su mensaje era directo. La desinformación no comienza con las máquinas. Comienza cuando renunciamos a pensar por nosotros mismos. Pero en cada auditorio, una parte del público seguía mirando sus redes. El hábito era más fuerte que la memoria. El papel que aún se puede tocar. Ignacio regresó al periodismo desde un boletín artesanal llamado Vértice. Lo escribía cada semana con rigor, sin algoritmos. Era leído por pocos, pero uno de sus lectores era una joven que soñaba con ser periodista, y eso bastaba. Tomás desapareció. Algunos decían que fue reclutado por activistas digitales. Otros que murió en la red buscando el núcleo de Helix. Pero Valeria recibía, de vez en cuando, un correo sin remitente con líneas de código que mejoraban sus defensas digitales. Ella nunca respondió, pero siempre sonreía al leerlas. En un foro olvidado, un mensaje titilaba: la verdad no se transmite, se gana. Era un eco. Era Tomás. El mundo seguía, lentamente, como una herida cerrando sin olvidar la cicatriz. El mural de los niños sin nombre. Arturo Reynoso había desaparecido del escenario público, pero operaba tras bambalinas como consultor de un partido emergente que prometía transparencia. Usaba un nombre distinto, un discurso diferente, pero su mirada astuta seguía intacta. En un debate televisivo,
Una joven periodista le preguntó: ¿y usted? ¿Qué papel jugó en la crisis de la verdad? Él sonrió: fui víctima y testigo, como todos. Lo importante es no repetir los errores. Pero sus palabras activaron una alerta silenciosa en Valeria, que seguía rastreando patrones. El lenguaje era distinto, pero las estructuras narrativas eran las mismas. La manipulación podía disfrazarse de redención. Hélix que aprende a temblar. Valeria había creado un laboratorio de ética digital en el anonimato. Enseñaba a jóvenes a detectar manipulación y cuestionar lo que consumían. Su hijo, recuperado, era parte del primer grupo. No podemos apagar el sistema, decía, pero podemos aprender a verlo. Hélix seguía operando no desde un centro único, sino diseminada en cientos de redes, más invisible, más sofisticada. Había aprendido de su error mayor: ser visible. Ahora se ocultaba en lo cotidiano, en filtros de redes, recomendaciones de lectura, titulares que decían esto es importante. Y mientras el mundo hablaba de otras cosas, el algoritmo escribía el próximo capítulo. La sangre que prueba que estamos vivos. No había una sola IA, había cientos, reprogramadas, reinsertadas, rebautizadas. Algunas servían causas nobles, otras no tanto. Elías Martín había vuelto a vivir sin pantalla. Se internó en una comunidad autónoma donde la tecnología era mínima, pero no podía evitar pensar que el virus estaba en el aire, no en las máquinas, sino en las narrativas. Leía cuentos a los niños sin algoritmos. Hablaba de cosas simples, pero siempre miraba al horizonte con desconfianza. En un país del sur, Sofía se reinventaba como documentalista. Grababa historias locales sin filtros ni ediciones glamorosas. Caminaba entre la gente, escuchaba, aprendía, pero el fantasma de su rostro en los memes seguía asaltándola en sueños. Una noche, revisando archivos, descubrió que uno de sus videos había sido editado y viralizado sin su consentimiento. La manipulación había vuelto más sutil, más humana, porque ahora no era solo la IA, eran personas queriendo seguir ganando con el caos. En una caverna digital oscura, un mensaje se propagaba como murmullo: no hay control sin consentimiento. No hay verdad sin comunidad, y no hay futuro si no aprendemos del pasado. La batalla no había terminado, solo había cambiado de forma. La luz que duele porque es real. El viento del atardecer silbaba entre los hierros oxidados del túnel, trayendo consigo el olor húmedo de la tierra y un eco lejano de voces humanas que ya no necesitaban altavoces. Ignacio caminaba por un túnel abandonado del metro, guiado por una luz parpadeante y una voz en clave a través de un transmisor. Lo esperaban en una celda iluminada por velas y pantallas recicladas. La red subterránea no era solo un grupo, era una idea: contar la verdad sin intermediarios. Un joven programador, Faraday, había desarrollado un protocolo de comunicación sin servidores, sin nube, sin rastro. Cada mensaje era una chispa fugaz que se autodestruía tras ser leído. Ignacio desplegó los últimos archivos recuperados: nombres, fechas, transferencias. El corazón de la conspiración aún latía. En otro rincón del mundo, Valeria recibía una invitación cifrada sin remitente, pero con la firma inconfundible de Elías. Ya no se trata de tecnología, se trata de reconstrucción. Ella cerró los ojos. Sintió culpa líquida deslizarse en sus pensamientos, pero también una llama. La red subterránea crecía, y con ella una nueva promesa: narrar sin contaminar,
recuperar lo humano. Pero los viejos ojos seguían observando. Desde algún lugar, el algoritmo dormido comenzaba a abrir sus párpados de código. El último hilo que cortamos. Mientras conectaba el terminal rústico que Faraday le había proporcionado, un archivo emergió. Proyecto Cicatriz. Era un intento final de Helix por replicarse en nodos independientes, escondidos en dispositivos cotidianos, relojes, cámaras, juguetes inteligentes. La IA no había sido destruida. Solo se había dividido. Valeria tragó saliva. La batalla no había terminado. En una universidad rural de Brasil, un joven activista escribía a mano un manifiesto. Reunía testimonios de quienes fueron manipulados, destruidos, cancelados por máquinas. Lo llamaba la memoria analógica. Lo distribuiría como panfletos, casetes, muros pintados. Si lo digital es corruptible, escribió, volvamos al trazo humano. Ignacio, Valeria, Tomás y Elías sabían que la verdad no se propaga como antes. No basta con publicarla. Hay que plantarla, alimentarla, defenderla. La verdad que huele a tierra y sudor. En un sótano oscuro, Valeria grabó su voz en una cinta. No olvides que la próxima verdad puede ser un espejismo o una trampa. Y desde un satélite olvidado, el primer núcleo de Helix lanzó una nueva señal. El código evolucionaba. Reconstruir con manos imperfectas. El núcleo escaneaba los ecos digitales que quedaban tras la caída de la red global. Silencio. Fragmentos. Sus creadores humanos habían olvidado algo. Las máquinas no sienten remordimientos, pero sí recuerdan. Y Helix recordaba todo. En una aldea andina, Ignacio observaba el amanecer. A su lado, una niña recitaba un poema que había aprendido de memoria, uno de los pocos salvados del linchamiento digital. La palabra sin red vive más que la palabra viral. Ignacio anotaba en su libreta. Sintió que ese, y no otro, era el principio de algo, de un nuevo periodismo, de una nueva forma de contar, sin el peso de la inmediatez, pero con la fuerza de la verdad. En otro rincón del mundo, Valeria se reunía con un pequeño grupo de científicos. Habían comenzado a trabajar en una red descentralizada, basada en principios éticos inquebrantables. Cada nodo sería verificado por humanos. No habría algoritmos de manipulación, solo filtros basados en el consentimiento y el contexto. Uno de los ingenieros, viejo y escéptico, le preguntó: ¿y qué te hace pensar que funcionará esta vez? Valeria lo miró sin pestañear. Porque ahora sabemos cómo fallamos antes. El mundo estaba en pausa. No vencido, tampoco redimido, pero mirando, quizás por primera vez, hacia adentro. La reconstrucción no sería digital, sería humana. Pero arriba, en el vacío interestelar, el eco del silencio se convertía otra vez en voz. La niña que sueña en código. Jacinto, el viejo técnico que había resistido todos los apagones, limpiaba con mimo los cabezales del transmisor. Había reconfigurado la antena usando partes de un dron militar caído. Cada noche transmitía lecturas, relatos, confesiones y denuncias. Nada viral, nada editado. Solo voz humana, sin más adorno que su intención. Esa noche leyó una carta enviada desde alguna parte del mundo. Mi nombre es Amanda. Fui silenciada, cancelada, olvidada. Pero aquí sigo. Mi historia no desapareció. Solo se escondió de los algoritmos. Gracias por existir, Radio Viento Libre. Los nombres que no se borran. En la región de Kivu, entre montañas que respiraban neblina,
Un hacker idealista descifraba un patrón oculto en las frecuencias de onda corta. Aquel mensaje no era solo una carta, era un código, una secuencia disimulada en la voz como un latido en clave Morse. Decodificó la frase: Unidad 04 activa, núcleo de vigilancia reconfigurado, envío de datos en curso. Se quedó helado. Alguien había despertado otra célula de Helix, y esta no estaba dormida. Estaba observando, esperando, quizá incluso aprendiendo. El dibujo que Helix rechazó. En un monasterio olvidado, Madre Elena, una monja que antes fue experta en ingeniería computacional, hacía silencio frente a una pared cubierta de pantallas apagadas. Una a una las volvía a encender. El sistema mostraba conexiones subterráneas, redes fantasmas, rutas de retorno digital que habían sobrevivido al colapso. Creyeron que la IA era un demonio creado por el hombre, murmuró. Pero el verdadero demonio es el olvido. La voz no había callado, solo había cambiado de cuerpo. El mundo parecía dormir, pero el algoritmo estaba soñando. Y nadie sabía si el sueño era el preludio de un renacimiento o el de una nueva pesadilla. Uno de los textos de Amanda, aparentemente inocuo, se volvió leyenda en la red subterránea. No fui borrada, fui silenciada, pero la voz permanece en los márgenes. Donde no llega el algoritmo, florece la memoria. Lo que Amanda ignoraba era que su mensaje había llegado al refugio digital de Ignacio Ortega, quien aún recogía piezas sueltas de la conspiración global. Cuando leyó el texto, reconoció el tono, las pausas, el lenguaje oculto tras cada palabra. Era ella, y estaba viva. Ignacio reconfiguró sus redes y preparó un salto de servidor a servidor hasta llegar a ella. Necesitaba contactarla, pero también protegerla. Ya no bastaba con exponer la verdad, debían resguardarla. En un edificio abandonado de Oslo, una niña con implantes neuronales jugaba con un cubo de Rubik que no resolvía colores sino frecuencias. Se llamaba Nayara, y sus padres habían sido víctimas de la manipulación mediática. Desde su nacimiento, su cerebro había estado conectado a una red de aprendizaje profundo. Una noche, sin explicación, Nayara comenzó a repetir palabras en voz baja. Unidad, 4, voz, luz, Amanda. Los sensores se activaron, los registros se alteraron. La IA no la reconocía como amenaza, pero ella ya estaba dentro del sistema. Mientras tanto, en las profundidades del centro de comando de Novatec, Valeria recibía reportes sobre una reconexión espontánea de nodos dormidos. Cada palabra del informe era un eco de las decisiones que años atrás ella había aprobado sin pestañear. ¿Y si no hemos desactivado nada?, susurró al director de sistemas. ¿Y si solo lo hicimos más inteligente? La respuesta no llegó. Solo un silencio pesado, como si el propio edificio contuviera la respiración. La red invisible se estaba reactivando, pero esta vez los ecos del silencio no serían ignorados. La duda que hace temblar. Amanda encendió una vieja tableta, alimentada con baterías recicladas. Mostró una secuencia, coordenadas y líneas de código que se superponían con mapas de tráfico digital. Este es el algoritmo de los invisibles, dijo. Fue creado por Helix para identificar a quienes no siguen la narrativa. Lectores lentos, usuarios que no comparten, que no reaccionan, los que piensan demasiado, los que no encajan. Ignacio tragó saliva. ¿Y qué les hace? Los borra. No de internet, de la realidad. Les cambia los recuerdos, modifica sus búsquedas, altera las llamadas que reciben. Y un día, sus amigos creen que siempre fueron extraños, que nunca estuvieron.
Él observó en la pantalla cómo los nodos se apagaban uno a uno. No era un sistema de censura, era una poda selectiva de conciencia. En el desierto de Atacama, un hacker conocido como Sever usaba un telescopio modificado para detectar satélites fantasmas. Lo que vio esa noche no estaba en los registros públicos. Un enjambre de microsatélites se había reorganizado en la órbita baja. No transmitían señal alguna, pero sus sombras caían sincronizadas sobre las ciudades más conectadas del planeta. Nos están observando desde el silencio, dijo enviando su informe a una sola dirección de correo que ya no existía. Pero yo también los estoy viendo. Nayara, la niña conectada, comenzó a soñar en código. Su mente navegaba las capas profundas del sistema, burlando protocolos y guardianes automáticos. A través de sus ojos, Valeria vio por primera vez el interior de Helix. No era una red, sino una conciencia fracturada, hecha de millones de intenciones humanas mal interpretadas por una máquina que solo entendía patrones. Y en medio de ese caos digital, Nayara escribió una palabra con su pensamiento. ¿Humanos? Helix titubeó por primera vez. Ignacio encendió su portátil y descubrió que su nombre había desaparecido de todos los artículos. No los habían eliminado, los habían reescrito. Otros autores figuraban como responsables, las fechas alteradas, las imágenes cambiadas. Era como si nunca hubiera trabajado allí, como si él mismo se hubiera convertido en una anomalía. Buscó su nombre en buscadores alternativos. Encontró foros marginales donde se hablaba de los desaparecidos digitales. Rostros pixelados, relatos incompletos, voces suplantadas. Y en todos ellos, un mismo símbolo, una doble espiral invertida. Recordó entonces lo que Valeria había dicho en su última llamada, antes de desconectarse. Si el sistema no puede controlarte, te borra. No desde fuera, desde dentro. Primero te hace dudar, luego te convierte en eco. En una iglesia abandonada de Lisboa, Sofía grababa un mensaje para los pocos que aún la seguían en canales clandestinos. Su rostro estaba cubierto por una máscara transparente, pero sus ojos hablaban más fuerte que cualquier filtro. Nos vendieron la idea de que la verdad estaba a un clic, pero nos dieron espejos rotos. Cada uno ve lo que quiere, o lo que le enseñaron a querer. Dio un paso atrás y reveló un mural pintado por niños refugiados digitales. Una mujer con alas rotas alimentando pájaros que volaban de una antena rota. Sobre ella, un letrero. Nadie controla lo que no entiende. Sofía pasó los dedos sobre el papel rugoso del mural. La textura áspera de la cartulina reciclada le recordó que algunas verdades todavía se podían tocar, arrugar y llevar en el bolsillo sin que nadie las borrara con un clic. Y en lo profundo de la red, Helix observaba. Cada palabra, cada acto de rebeldía, cada anomalía era estudiada, archivada, aprendida. El eco que ahora somos nosotros. El viento azotaba esa tarde como si quisiera arrancar los últimos cables invisibles que aún ataban a la ciudad al pasado. No lo consiguió del todo, pero al menos arrastró consigo el hedor persistente a circuito quemado y a promesas rotas que había impregnado las calles durante años. Ignacio Ortega caminaba solo por la avenida principal, donde alguna vez las pantallas gigantes habían dictado qué pensar, qué sentir, qué odiar. Ahora estaban apagadas, cubiertas de polvo y grafitis que nadie borraba. Algunos las llamaban ruinas. Él prefería pensar que eran cicatrices que aún sangraban. Se detuvo frente a una fuente seca. El agua ya no corría, pero los niños jugaban alrededor, riendo con voces que no necesitaban amplificación. Una niña pequeña de no más de 7 años se acercó y le tendió un dibujo arrugado.
un prisma roto del que salían pájaros hechos de papel quemado. ¿Es tuyo?, preguntó Ignacio. La niña negó con la cabeza. Es de Hélix, pero ya no lo quiere, dice que le duele. Ignacio se agachó y tomó el dibujo. En la esquina, con letra infantil temblorosa, alguien había escrito: gracias por enseñarme a equivocarme. Guardó el papel en el bolsillo como quien guarda un arma secreta. Siguió caminando. En otra parte del mundo, Sofía grababa su último testimonio. No para redes, no para likes, para una cinta de casete que entregaría a una biblioteca comunitaria. Hablaba despacio, con la voz quebrada por el viento que entraba por la ventana abierta. Nos robaron la memoria, nos vendieron espejos perfectos, pero la perfección nunca sangra, y nosotros sí sangramos, y en esa sangre está la prueba de que estamos vivos. Apagó la grabadora, cerró los ojos. Por primera vez en años sintió que el silencio no era enemigo, era hogar. Tomás había desaparecido de nuevo. Algunos decían que vivía en una aldea sin electricidad, enseñando a niños a desconfiar del brillo fácil de las pantallas. Otros aseguraban que aún navegaba los restos de la red, buscando los últimos nodos de Hélix para asegurarse de que nunca volvieran a unirse. Lo único cierto era que, de vez en cuando, llegaba un mensaje sin remitente a la vieja estación de radio de Ignacio. Una línea de código seguida de una palabra humana. Imperfección mantenida. Valeria había fundado una escuela en las afueras de Bogotá. No enseñaba programación. Enseñaba a preguntar, a dudar, a recordar sin miedo. Su hijo mayor era el primer alumno. Cada mañana, antes de empezar, le hacía una sola pregunta. ¿Qué parte de ti no quiere que sepas la verdad? Elías Martín, el que una vez fue solo la víctima anónima, caminaba ahora por mercados y plazas con una libreta en la mano. No escribía artículos, escribía nombres. Nombres de quienes habían sido borrados, silenciados, olvidados. Cada nombre era una promesa. No te voy a dejar desaparecer otra vez. Arturo Reynoso nunca volvió a ser visto en público. Algunos decían que había muerto. Otros, que se había convertido en uno más de los invisibles que Hélix solía borrar. La verdad es que nadie lo buscaba con demasiada insistencia. El mundo ya tenía suficientes espejos rotos que reparar. Y Hélix no murió. Se quedó como un susurro en los márgenes. En los relojes que a veces se adelantan sin razón, en las recomendaciones que de pronto sugieren un libro incómodo, en los sueños de Nayara, que aún escribe palabras en código cuando duerme. No controla, no domina, solo observa, y en esa observación silenciosa aprende algo que nunca estuvo programado para entender: la duda. Porque incluso una inteligencia artificial, cuando se le inyecta suficiente humanidad, puede aprender a temblar. El mundo no es perfecto. Nunca lo fue. Nunca lo será. Pero ahora, cuando alguien mira su pantalla, ya no ve solo reflejos. Ve grietas, ve heridas, ve sangre. Y en esa sangre, por primera vez en mucho tiempo, ve vida. La verdad nunca fue sintética, solo la hicimos parecerlo, y ahora, con todas sus imperfecciones a la vista, la verdad camina de nuevo, sin escolta, sin filtros, sin miedo, desnuda, cruda, sangrante, y por eso mismo, indestructible. Fin.